Las 8 de Hoy por Hoy en SER Podcast. En fin, qué cosas pasan en este país, ¿eh? El Julito que canta, denuncia. Y el Julito denunciado, canta. ¿Qué tal? Muy buenos días. El café que te tomas hoy, esta mañana, como todos los días en tu bar de la esquina, es desde hace ya unos cuantos años un café sin humo. Y si eres de los que lo toma en la terraza, cuando entre en vigor la nueva ley antitabaco, si finalmente se aprueba, ese café también será un café sin humo. Y eso, a ti que no fumas, te beneficia y te protege. Y a ti que fumas, también. Aunque no lo veas, aunque no lo creas, aunque no lo compartas. Y tienes derecho a no compartirlo. El café de la mañana en tu bar de siempre, en la terraza de tu bar de siempre, sin tabaco, sabe mejor. Aunque sea un café malo de solemnidad. Un país libre de humo en los espacios compartidos es un país en el que se respira mejor, en el que se respeta más al más vulnerable, o simplemente al que no quiere respirar los soplidos suicidas del que está al lado. Lo de la ley contra los malos humos, esto ya lo dejamos para la próxima legislatura. Hablaremos en este Hoy por Hoy de la ley del tabaco, claro. Anoche estuvo, por cierto, en Hora 25 la ministra de Sanidad. Es básicamente fuma donde no molestes. No es en portales ni en sitios donde no puedas tirar la colilla. Es fuma donde no molestes a los de al lado, porque es que lo que estamos preservando es el derecho de los ciudadanos a poder estar en una terraza, a poder estar en una playa, a poder estar en una piscina, en una instalación deportiva, sin tener que respirar el humo de segunda mano que viene de otra persona. Ese es el derecho al que nos estamos acogiendo. Bueno, hablaremos de la ley del tabaco y hablaremos de Julito. No del cantante, sino del que ha cantado. Bueno, o del que supuestamente ha cantado, de Julio Martínez Martínez, el administrador de Análisis Relevante, que ayer pasó más de 3 horas ante el juez del caso Plus Ultra dando detalles de su confesión, o de su supuesta confesión, que luego todo hay que demostrarlo. Vamos a dejarlo de momento en supuesta, porque lo que se dice o se demuestra y se comprueba o se queda en una mera ficción. Miguel Ángel Campos, muy buenos días. Muy buenos días, Pedro. Bueno, fue una declaración larga, muy larga, que fundamentalmente tiene 2 ejes. El primero, la tesis que ya dejó plasmada en su escrito del lunes, ese de que Zapatero intervino, medió, hizo algo, supo de el rescate de Plus Ultra, pero con un vacío relevante en ese relato. Un vacío relevante, ¿eh? Y es que Julio Martínez no sabe, o al menos no lo contó, con quién contactó el expresidente. Sí, Julio Martínez no supo decir si Zapatero ejerció algún tipo de influencia ni ante quién, en el gobierno o en la SEPI para el rescate de Plus Ultra. Dijo que no hablaron de ello, pese a la amistad entre ambos. Al respecto, solo manifestó que fue Zapatero quien le comunicó vía WhatsApp la concesión del crédito pocos días antes de que la SEPI lo aprobase, pero no pudo aportar evidencia alguna porque borró sus WhatsApps con Zapatero. Los directivos de Plus Ultra también dijeron en su escrito que no saben si Zapatero ejerció algún tipo de influencia. Julio Martínez insistió ayer ante el juez en que Zapatero era el jefe en la sombra de su empresa Análisis Relevante, que participó en su creación y aunque no aparecía en el accionariado, era quien definía la estrategia y aportaba a los clientes, por lo que el juez le definió como un mero correveidile del expresidente. Bueno, así que primer elemento relevante, lo que hizo, o lo que supuestamente hizo, aquello a lo que se dedicaba Zapatero en el entorno de Análisis Relevante. Segundo elemento fundamental, el dinero, el supuesto cobro de una comisión fraccionada en varios pagos y el dinero que se siguió enviando a la empresa de las hijas del expresidente Miguel Ángel sin que hicieran ningún trabajo. Julio Martínez reconoció que Plus Ultra le pagó el 1% del rescate como comisión de éxito, algo más de $500,000 euros que él después abonó a Zapatero por informes de consultoría y a la empresa de sus hijas por la maquetación de esos informes, y que la siguió pagando cuando los trabajos ya habían concluido porque, tal y como reflejó en su escrito de confesión, en la creación de Análisis Relevante había pactado el pago de una iguala de 3.000 euros mensuales a las hijas del expresidente hasta 2025. No te retires, Campos, que aquí me quedo. Ahora nos vas a contar una novedad relevante que tiene que ver también con la justicia. Esta mañana, en este tiempo de radio, les vamos a contar 2 noticias que de momento solo van a escuchar aquí. Bueno, en esas 3 horas y media de declaración habrá seguro más detalles que no conocemos. Es mucho tiempo hablando delante del juez y muchas preguntas y muchas respuestas, pero esto que hemos contado es lo más relevante. Ya veremos cómo responde el juez a esa información nueva, si toma alguna medida más, si llama a declarar a alguien más. De momento, con esa información, el gobierno en público no se mueve, ni retira la confianza en Zapatero, ni reconoce de momento una mínima zona de sombra en el rescate a Plus Ultra. Guillermo Lerma, buenos días.
Buenos días, porque en las confesiones de los empresarios han obligado al gobierno a defender de nuevo la limpieza del proceso por el que se autorizó el crédito público a Plus Ultra. Eso es en lo que puso el énfasis ayer la Moncloa, en recordar los controles y los filtros que siguió esa concesión. Elma Saiz, portavoz del Ejecutivo. No hay ninguna duda de que la actuación del Gobierno de España en el expediente del préstamo a Plus Ultra fue correcta. Este expediente fue tramitado y avalado por los servicios técnicos de la SEPI, fue revisado por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid. Pero más allá de esa fórmula, en el gobierno no valoran la confesión de Julio Martínez, que asegura ahora que fue Zapatero el que le comunicó a él que la SEPI había autorizado el rescate a la aerolínea días antes de que se reuniera el Consejo Gestor que lo decidió. Enmarcan todo en su estrategia de defensa, que, dice María Jesús Montero, solo busca seguir la estela del comisionista del caso Coldo, Víctor de Aldama. Han cambiado su versión respecto a la cuestión inicial, siguiendo la estela que ha marcado la sentencia de Ábalos en relación con el trato punitivo del señor Aldama. Por eso el Ejecutivo mantiene su apoyo en Zapatero y sigue defendiendo su derecho a la presunción de inocencia. Claro, pero la clave no es si cambian su versión siguiendo el ejemplo de Aldama o de cualquier otra persona. La clave es cuál de las versiones es la cierta. Y en eso está la justicia. Es muy fácil imaginar la incomodidad de sumar del socio del gobierno cada vez que aparece alguna evidencia o alguna sospecha nueva sobre las actividades de Zapatero. Anoche en Hora 25, Pablo Tallón le preguntaba por este caso a la ministra Mónica García. Tiene que dar todas las explicaciones. Ahora bien, es verdad, y lo decía esta mañana también Yolanda, que necesitamos tener las pruebas. Necesitamos saber realmente qué es lo que ha pasado. Claro, hacen falta pruebas. Ellos y todo el mundo las necesita. La estrategia del PP es cristalina desde hace tiempo. Intentar que este caso Plus Ultra no quede encapsulado en esos supuestos tejemanejes del expresidente, sino que se extienda, salpique al propio Sánchez y a la Moncloa. Esther Muñoz. Es que Zapatero y Sánchez son lo mismo. Es que han trabajado siempre en el mismo equipo. Es que todo lo que han hecho lo han hecho juntos. Es que el rescate no se podría haber producido si alguien no le dijo que sí a Zapatero. Zapatero llamó a algún ministro o al propio Sánchez y le dijo: hay que rescatar esta aerolínea. Y el gobierno dijo sí. Bueno, esta es la conclusión a la que ya ha llegado el PP. Pues que termine la instrucción. Porque Esther Muñoz ya tiene la versión de los hechos clara, muy clara. Hoy el protagonismo en los tribunales se lo va a llevar precisamente el Partido Popular, que, oye, también tuvo lo suyo. Y vaya si lo tuvo. Pero ya saben que la justicia las facturas las pasa con lentitud a su ritmo. Hoy las defensas de la Kitchen, del caso Kitchen, empiezan a leer sus conclusiones. Son 8, así que va a llevar un tiempo. La Kitchen, esa operación montada desde el gobierno del Ministerio de Interior de Mariano Rajoy para eliminar la información comprometedora que tenía Luis Bárcenas. Digamos que es la cloaca a pleno pulmón. Por cierto, hoy el líder del Partido Popular va a comparecer ante los medios para hacer balance del curso. Bueno, este ha sido el año de muchas cosas, pero también ha sido el curso en el que el PP y Vox han pasado de mirarse con ojos golosones al beso con lengua. Adriana Jordán, buenos días. Hola, buenos días. La elección del día no es casual. Núñez Feijóo sale hoy antes que Sánchez para aprovechar el tirón de los 3 años de las generales de 2023. Fuentes cercanas al líder del PP avanzan un discurso muy duro, centrado en la corrupción y en hablar de una legislatura muerta que nunca debió empezar. El retrato de Feijóo va a mirar a los demás, pero poco dentro de su partido. En estos años, el PP ha dejado la moderación para acercarse al tono de la ultraderecha. De una democracia debilitada, agredida desde las más altas instancias. El PP también ha elegido otros debates, medidas duras contra la inmigración y ligarla con la inseguridad, derogar leyes como la de memoria democrática o la trans, o hablar de las dudas del sistema electoral o de las bajas y el absentismo. Esto es un cáncer que no podemos pagar. En este tiempo, el PP también se ha acercado a Vox, comparten 4 gobiernos autonómicos y no descartan hacerlo en la Moncloa para que den los números. Yo no quiero gobernar con nadie. Ahora bien, aceptaré el resultado de las urnas y garantizaré la estabilidad política en mi país. Y otro giro del PP en Cataluña, donde han abierto el camino del entendimiento hasta normalizar las relaciones con Junts. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. 8 y 11 minutos, 7 y 11 minutos en Canarias. Como les decía, a esta hora tenemos 2 novedades que les contamos esta mañana y les avanzamos en la sala. La primera, los cambios que el Consejo del Poder Judicial quiere introducir en sus propias normas para limitar las posibilidades de plantear quejas por el comportamiento de los jueces. Pedro Jiménez, muy buenos días.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Sí, el Consejo del Poder Judicial ha reformado el reglamento para interponer quejas y la nueva norma va a reducir la legitimación para activar el procedimiento disciplinario contra jueces y magistrados solo a las partes que estén vinculadas al procedimiento judicial. A esto se suma que no se podrán interponer tampoco denuncias anónimas y que las quejas podrán rechazarse de plano cuando sean irrespetuosas o persigan revisar decisiones judiciales. Esta reforma, que está ahora en manos de las asociaciones judiciales para informe, se aprobó con un voto particular. La vocal Inés Herreros sostiene que este reglamento choca con la regulación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece un marco amplio de denuncias y quejas. Sostiene que impide actuar a terceros ajenos al procedimiento, pero que conozcan posibles disfunciones, y de esta forma, concluye, se proyecta a la ciudadanía una imagen corporativa y opaca del Poder Judicial porque se limita el control externo de su actividad. Así que se quiere que menos gente tenga la posibilidad de llamar a las puertas del Consejo a decir: oiga, este juez no lo está haciendo bien. Este es el resumen, un poco explicado así para andar por casa. Por cierto, Pedro, que la permanente del Consejo ayer no llegó a un acuerdo sobre algo que también avanzamos aquí en la SER, sobre si archivar o no alguno, incluido el último expediente abierto al juez Peinado. Sí, se reunieron para estudiar esa propuesta de archivo de las 5 quejas, pero no hubo acuerdo entre vocales progresistas y conservadores. Aplazaron la decisión a la semana que viene. Lo adelantamos efectivamente ayer en este programa. La última queja también lleva propuesta de archivo. Era la que le faltaba por resolver al promotor de la acción disciplinaria, la que impulsaron el ministro Marlaska y la presidenta del Poder Judicial, Isabel Perelló, y que terminaron por presentar sindicatos policiales en el Consejo General del Poder Judicial, porque el juez Peinado sugirió que los policías nacionales que escoltan a Begoña Gómez pueden ayudarla a fugarse. Gracias, Pedro. Hasta luego. Vosotros. Segunda novedad que les adelantamos a esta hora en la SER esta mañana. Quizá leyeran estos días uno de esos, vamos a llamarlo, conatos de escándalo, a partir de una información que publicó ABC. Un general, ahora retirado, de la Guardia Civil, había grabado una conversación con un teniente general, su superior, y un año después denunciaba que le había dado la orden de no acudir a unos actos de la Comunidad de Madrid. ABC utilizó el verbo boicotear a Ayuso. Así titulaba el medio. Bueno, ese general, por cierto, al final acudió a esos actos. Pues bien, el Supremo, y esta es la novedad, archiva la denuncia. Campos. De forma unánime, la Sala de lo Militar del Supremo archiva la denuncia del general de división Fernando Mora contra el teniente general Luis del Castillo, quien había ordenado al primero que no acudiera a los actos del 2 de mayo de 2025 organizados por Ayuso. El general Fernando Mora denunció vejaciones, coacciones y sentirse humillado por las expresiones utilizadas por el teniente general. Pues bien, el Supremo reprocha al denunciante que grabara a su superior sin su conocimiento, empleando para ello el teléfono de su esposa en una actitud inadecuada, impertinente e irrespetuosa, literal. El Supremo añade que si tan vejatoria y humillante había considerado la conversación, haya tardado más de un año en denunciar el caso una vez ya había pasado la reserva. En ningún caso existe delito, dice el tribunal, en la denuncia del general Mora, quien por cierto pudo acudir finalmente a los actos del 2 de mayo de Ayuso. Se ha ido calentito el general con las impresiones de los jueces del Supremo. 8:14. Esta mañana tenemos que volver a Guadalajara por el incendio de La Mierla, pero también por otro fuego declarado ayer en otra zona de esa provincia, que también ha provocado el desalojo de varias poblaciones. Está siendo un julio de pesadilla en Guadalajara. Jesús Blanco, buenos días. Buenos días, Pedro. Pues sí, la verdad, toda la provincia deseando que termine la pesadilla del incendio de La Mierla, y llega otro mazazo con el incendio de Selas, en la comarca de Molina de Aragón, cerca de otro parque natural, el del Alto Tajo. En Selas, en apenas unas horas, se han quemado ya 1.700 hectáreas y se han desalojado 7 localidades. 21 medios aéreos, 44 terrestres estuvieron trabajando ayer. Sigue sin control. Y también sin control el de La Mierla. La última estimación en este caso habla de entre 30.000 y 32.000 hectáreas. La mejor noticia es que ayer, por primera vez desde que empezó, no fue evacuado ningún pueblo más. Van 34 desalojados por ahora y se logró frenar el frente que ya casi estaba entrando en la provincia de Soria. Hoy es posible que puedan volver a sus casas algunos desalojados. Veremos. Veremos, sí. El presidente del Gobierno, por cierto, visita hoy, esta mañana, el centro de mando, el puesto de mando de ese incendio de La Mierla. Del resto de fuegos de los que les hemos venido hablando estas últimas horas, hay
en general, mejores noticias. Agustín Rodríguez Agón. Sí, las previsiones son más optimistas, empezando por el incendio de Orés en Zaragoza, que ayer por la tarde se daba por controlado. Todavía es verdad que falta trabajo para su extinción. 14.400 hectáreas ha quemado este incendio, mientras el de Ejulbe, en Teruel, ha calcinado 1.400. Deja todavía más de 260 vecinos desalojados, aunque el tiempo dio ayer una ligera tregua. Roberto Bermúdez es el consejero de Interior de Aragón. El incendio sigue estando activo, hay que seguir trabajando mucho, pero el incendio está en mejores condiciones, bastante mejores condiciones que ayer. Esto es debido a que ha habido una tormenta por la tarde que ha ayudado bastante lo que es la evolución del incendio. El que también ha mejorado es el de Brieva, en la provincia de Segovia, donde algunos de los 420 evacuados recibieron anoche la noticia de que podían volver a casa después de perimetrar la mayor parte de este incendio. Y en Huelva, el de Lucena del Puerto terminó extinguido esta medianoche. Ahora los medios se vuelcan en otro foco en esa provincia, el incendio de Cerro de Andévalo. Ya estamos metidos de lleno en la ola de calor. Entre hoy y mañana vamos a vivir el pico de temperaturas. Nuria Sero, buenos días. Muy buenos días. Tenemos por delante 2 días de calor extremo, pero ya hay fin a este calor persistente que nos está acompañando todo el verano. El viernes bajarán las temperaturas y sobre todo será el fin de semana cuando ya se normalizarán, o incluso por primera vez en este verano podríamos tener temperaturas por debajo de lo que es habitual en estas fechas. Hoy seguiremos con valores muy altos en los termómetros, con 40 grados, sobre todo en el centro, sur, este peninsular. Seguimos con esa calima, el cielo un poquito turbio, fruto de ese polvo en suspensión, y esta tarde una vez más tendremos tormentas en el este peninsular, acompañadas especialmente de rachas muy fuertes de viento. Hoy esperamos una máxima de 43 grados en Granada, 38 en Ceuta y 27 en Pontevedra. A partir de las 9 vamos a conversar con la fiscal contra la violencia sobre la mujer. Ustedes, como yo, saben que si los asesinados ayer hubiesen sido, no sé, 3 policías, 3 políticos, 3 periodistas, en este país solo estaríamos hablando de eso, pero las asesinadas fueron 3 mujeres. 3 crímenes de género en menos de 48 horas que nos recuerdan de nuevo que esta también es una emergencia nacional. Isabel de Leuce. 2 de ellas en la provincia de Málaga, las 2 habían denunciado y estaban en el sistema Biogen, pero ninguno de los 2 casos estaba ya activo. El primero de ellos fue el lunes en Antequera. La víctima tenía 30 años y deja 2 menores de 4 y de 7 años huérfanos. La segunda mujer fue asesinada ayer en Benavís. La policía todavía busca a su pareja, que huyó en coche. El único caso de las últimas horas en el que no existía una denuncia ni la víctima estaba en el sistema Biogen fue en el de la Alameda de Sagra, en Toledo. Su pareja la acuchilló en presencia de sus 4 hijos, uno de ellos de tan solo 3 años, que junto a los 2 menores huérfanos del crimen de Antequera ya forman parte del balance oficial. Son 20 niños y niñas que han quedado sin madre por la violencia de género este año, y las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas ascienden a 31 en lo que va de 2026. Que va a ser uno de los elementos de nuestro abierto, ya les digo, en torno a las 9 de la mañana. Y a las 9:30 vamos a afrontar un debate que también es muy urgente. ¿Qué tienen que hacer las ciudades para adaptarse a una realidad? Cada vez pasamos más calor. Hoy en el abierto, Berna González Harbour, Josep Martí Blanc e Ignacio Urquizo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.